Hola Iglesia, ¿qué tal? Qué gusto estar reunidos una vez más con ustedes. Hoy, segundo domingo de septiembre, estamos reunidos a través de este canal de Zoom. ¿Sabía usted que el segundo domingo de septiembre se celebra en el Perú o se debería celebrar en el Perú el Día de la Familia? ¿Por qué le digo esto? Conversando con pastores nos decían que en el gobierno del expresidente Fernando Belaúnde Terry, a través de un decreto ley, se dio de que los segundos domingos de septiembre se celebrara el Día de la Familia. Y nosotros, como iglesia cristiana Agua Viva, que somos una iglesia pro vida, pro familia, ¿cómo no incentivar, motivar y anunciar que se celebra hoy el Día de la Familia? Así que les damos la bienvenida a todas las familias que se han unido, principalmente de acá de Piura, de Sullana, de Talara, de Paita, que están ahí reunidos juntos, que se han preparado, así como nos preparamos los domingos antes cuando íbamos físicamente a la iglesia, nos alistábamos, nos levantábamos temprano para ir a escuchar, para ir a dar nuestra alabanza, adoración y escuchar nuestro servicio. Así que yo lo animo a que usted con esa misma expectativa disponga su corazón el día de hoy para escuchar el mensaje de la palabra de Dios después de haber tenido un tiempo de alabanza maravilloso. Qué precioso tiempo poder disponer nuestro corazón para escuchar la palabra. La semana pasada hablamos acerca del poder de los pensamientos, pero yo quería hacer como una segunda parte que está relacionado íntimamente con los pensamientos, es ahora hablarle acerca del poder de las palabras. Y no fue casualidad que nuestro pastor Sergio Hornung, el día viernes, en esta noche de oración que tuvimos tan maravillosa, nos habló también acerca del poder de las palabras. Y quiero realmente enfatizar un poquito más en esto. Inclusive, ¿cuántas veces dentro de las familias, muchas veces nos hemos dañado, nos han dañado solamente por las palabras que hemos dicho? Las palabras a veces ofensivas, las palabras duras, muchas veces ocasionan heridas en el corazón, ocasionan resentimiento, ofensas, porque muchas veces en un momento de ira, en un momento de resentimiento o se siente usted ofendido, lanza una palabra la cual daña el corazón de su prójimo. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que dice. Las palabras que usted y yo decimos tienen un efecto en el mundo natural. Es por eso que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Es más, la palabra de Dios, la Biblia, nos dice que por nuestras palabras, inclusive, nosotros vamos a ser juzgados. Miren lo que dice aquí en Mateo 12:37, en la versión Dios habla hoy. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Por las propias palabras que nosotros hablamos, podemos ser declarados inocentes o culpables. ¿Cuántas personas en nuestro país están siendo sometidas a juicios por palabras que fueron dichas en algún momento y grabadas por un audio o un video? Y esas palabras que dijeron salieron a la luz y entonces, por haber dicho esas palabras, hoy se meten en muchos problemas. Tenemos que cuidar lo que hablamos, tenemos que cuidar lo que decimos, pero por eso es que hablamos que la base de todo esto eran los pensamientos, ¿no? Nosotros dijimos, nuestros pensamientos son producto de la voz que oímos. Y nuestras palabras son producto de los pensamientos que tenemos, de lo que tenemos dentro. La palabra de Dios también dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque nuestras palabras pueden tener un efecto positivo o un efecto negativo. Nuestra forma de hablar también está relacionada con nuestra fe.
porque sabemos que nuestra fe es creer antes de ver. La fe es la certeza y la convicción, ¿no?, de lo que no se ve, de lo que se espera. Eso es la fe. Por lo tanto, nosotros, así como le dijimos la semana pasada, que tenemos que pensar como Dios piensa, también tenemos que hablar como Dios habla. Usted se preguntará, ¿y cómo habla Dios? ¿Cómo es el lenguaje de Dios? ¿Cómo es la manera de hablar de Dios? La Biblia nos enseña en una parte cómo es la manera de hablar de Dios. Y eso está en Romanos 4:17. Mire lo que dice Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Está hablando de Abraham, que fue un hombre de fe, y lo es de delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y escucha esta parte. Y llama las cosas que no existen como existieran. ¿Cómo es el lenguaje de Dios? ¿Cómo es la manera de hablar de Dios? Él llama las cosas que no existen como existieran. Dios tiene un lenguaje de fe. Dios llama todas las cosas que no existen como si existieran. Así creó la tierra. Así creó los cielos. Así lo creó a usted y así me creó a mí. Aprendamos a hablar el lenguaje de Dios, el lenguaje de la fe que llama las cosas que no son para que sean. También hay que dejar claro algo, que no solamente se trata de hablar y de decir, porque si usted habla algo y declara algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, bueno, esto le puede jugar en contra. Ahora, cuando tú crees y hablas de acuerdo con la voluntad de Dios, es ahí donde se produce un poder en tus palabras. La palabra de Dios, cuando nosotros la declaramos, cuando nosotros la confesamos, tiene un poder, está respaldado por Dios. Por eso es bueno siempre hablar lo bueno. ¿Y qué mejor? Hablar todo lo contrario a lo negativo. Y lo dice la Biblia. Aún, mire lo que dice la Biblia en Joel 3:10. Dice en la versión Reina Valera 60, que es la versión favorita de muchos, dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Si usted le quiere encontrar un sinónimo a la palabra diga, ¿qué le puede decir? Declare, confiese, hable. La misma Biblia nos está diciendo, diga lo contrario. Tenemos que hablar lo contrario a lo que estamos viviendo en este tiempo. Eso es hablar un lenguaje de fe. Hay una anécdota muy conocida acerca de Tomás Alva Edison, uno de los inventores y científicos más grandes que ha tenido la Tierra. Esta historia usted la puede encontrar en internet. Pero dice que un día Tomás Alva Edison, cuando era muy niño, llegó a su casa. Pero llegó a su casa con un sobre, era una carta, que le daban un mensaje a su mamá de parte del director del colegio. El niño le entregó esa carta, la madre sacó la nota de esa carta y comenzó a leer ese mensaje. Mientras la mamá estaba leyendo el mensaje, comenzaron a brotar lágrimas. Y el niño le preguntó: mamá,
¿qué es lo que te escribieron? Y la mamá con una sonrisa lo miró y le dijo, mira lo que dice Tomás. Su hijo es un genio y esta escuela es pequeña para él y no tenemos los maestros calificados ni capacitados para enseñarle. Así que será mejor que usted le enseñe. A partir de ese momento, Tomás se sintió emocionado por las palabras que había escuchado. Se sintió halagado porque había escuchado que él era un niño genio. A partir de ese momento, su madre comenzó a encargarse de su educación. Pasaron los años y la madre de Thomas Edison falleció. Un día Tomás, buscando entre las cosas y enseres que tenía la mamá, vuelve a encontrar esta carta con la nota que el director había escrito a su madre ese día. En ese momento saca la nota del sobre y comienza a leer, pero grande fue su sorpresa al leer el mensaje que decía esto: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle venir a esta escuela. Así que sáquelo inmediatamente. La madre le dijo a Tomás todo lo contrario de lo que decía en esa carta. Porque la madre sabía que si ella profería este mensaje, estas palabras hacia su hijo podría quedar muy marcado y afectarle durante toda su vida. Todo lo contrario, la madre le dijo que él era un genio. Por eso es que Tomás Alva Edison es conocido como uno de los más grandes inventores que ha habido en la Tierra. Se le conoce cerca de 1000 inventos, dentro de los cuales el más famoso y el más conocido es la bombilla eléctrica o foco, como usted y yo lo conocemos. Mire realmente cómo las palabras tienen un efecto enriquecedor si las sabemos usar. Yo estoy seguro que la mamá de Tomás Alva Edison seguramente que había leído la palabra de Dios, seguramente que había leído la Biblia y sabía que tenemos poder en nuestras palabras. Inclusive el libro de Santiago nos dice que tenemos que domar nuestra lengua. Ahora, el tener este tipo de lenguaje es una práctica definitivamente. Tenemos que ejercitarnos en hablar palabras de bien. Tenemos que ejercitarnos en hablar palabras de fe, palabras que edifiquen, palabras que animen, palabras que realmente fortalezcan cada día nuestra fe. Estamos viviendo en un tiempo de mucha incertidumbre. ¿Cómo ve su futuro? Bueno, no hable como ve su futuro. Hable como lo que quisiera ver. Confiese la palabra de Dios sobre su vida. Confiese la palabra de Dios sobre su familia. Porque no es un mero hablar. Es palabra realmente respaldada por Dios mismo. Por eso también es importante. Tenemos que asumir la responsabilidad de lo que hablamos. Eso fue lo que hizo la madre de Tomás Alva Edison. Asumió la responsabilidad de las palabras que hablamos, porque no podemos ser descuidados en eso. Y quiero enfatizar en que las palabras no es cuestión de juego, sino de mucha importancia. Miren lo que dice la palabra en Mateo 12:36, en la versión Nueva Biblia Viva. Les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente. ¡Wow! Usted y yo vamos a dar cuenta de cada palabra. En otra versión dice, vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa, de cada palabra inútil que dijimos. Lo que hablamos tenemos también que ponerlo en práctica. Porque no se trata solamente de hablar.
Se trata también de que todo lo que tú hablas, lo vivas. De que todo lo que tú prediques, lo pongas en práctica. Porque es muy fácil lanzar palabras, es muy fácil hablar. Pero ¿sabes qué? Es muy importante que nuestros pensamientos estén relacionados con nuestras palabras y que nuestras palabras estén relacionadas con nuestras acciones. Ese es el lenguaje de fe de Dios. Dios primero tiene un control de sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Lo dice la Biblia. Mire este versículo que encontré que va a sustentar lo que le estoy diciendo en este momento. Isaías 48:3. Busque ahí en su Biblia. Isaías 48:3. Mire lo que dice acá en la versión La Biblia de las Américas. Las cosas pasadas desde hace tiempo las declaré. De mi boca salieron y las proclamé. De repente actué y se cumplieron. ¡Qué tremendo! Ese es el lenguaje de Dios y ese debe ser el lenguaje de usted y de mí. Las cosas que declaramos, primero las hablamos, las proclamamos, pero de un momento tenemos que actuar para que se cumpla. Mire cómo es el lenguaje de fe de Dios. Por eso le decía que lo que hablamos tenemos que ponerlo en práctica. Alguien me decía la otra vez, conversaba, pastor, en mi casa estamos comenzando a practicar usar buenas palabras. Dejar, por ejemplo, la gritería. Dejar, por ejemplo, los adjetivos. A veces esos adjetivos que aparentemente quizás usted pudiese decirlo, pero está dañando los calificativos, los apodos, las palabras que hacen daño, las palabras ofensivas. Por eso que tenemos que poner en práctica todo lo que estamos diciendo en este momento. Dios nos está enseñando que su lenguaje no es por hablar solamente, no es un mero hablar, es un lenguaje que lleva a una acción. El mismo Dios dice claramente que Él habló, proclamó y de repente actuó. Es como una escalera. Primero, creo. Segundo, hablo. Y tercero, actúo. Ese es el lenguaje de fe que Dios quiere que usted y yo practiquemos. Además, nuestras palabras tienen que infundir ánimo, fe, esperanza, gozo. Eso es lo que tenemos, porque eso es lo que la palabra produce. Cuando usted realmente la lee con un corazón expectante, cuando usted lee la palabra con un corazón perdonador, con un corazón sano, entonces vamos a poder mejorar nuestras palabras. Cuídese de toda palabra corrompida que salga de nuestra boca. Dice en alguna parte, dice que su lenguaje sea sazonado con sal. Que sus palabras realmente transmitan un gusto especial. Y cuánto más si nosotros le permitimos al Espíritu Santo de Dios que more dentro de nosotros y de dentro hacia afuera van a fluir esas palabras con total naturalidad, con total libertad. ¿Sabe qué? No solamente cuídese de las palabras corrompidas, renuncie a la queja. Por una misma boca no puede salir en la mañana cuando recién me levanto, alabanza y adoración a Dios, y en la tarde sale queja contra mi prójimo. Quitemos la queja, como decimos nosotros, la quejabanza. No, mejor que sus labios tengan solamente alabanza. Por último, ¿sabe qué? A veces, como dice el dicho, ¿no? En boca cerrada no entra mosca. Hablar menos nos meterá
en menos problemas. Muchas veces nos hemos metido en problemas simplemente porque hemos hablado de más. Y por último, mire lo que dice la palabra referente al hablar de más o al hablar mucho. Mire lo que dice Proverbios 10:19, Nueva Biblia Viva. En las palabras del que habla mucho, seguramente encontrarás pecado. El sabio sabe cuándo callar. Lo dice la palabra. Y muchas veces, y principalmente nosotros, los que predicamos, los líderes, estamos más expuestos a esto. Pero le pedimos al Espíritu Santo que ponga control sobre nuestras palabras para no meternos en problemas. Y hoy, que es el Día de la Familia, pongámonos de acuerdo en cuidar nuestras palabras. Padres, cuidemos las palabras que le decimos a nuestros hijos. No marquemos sus vidas, no marquemos sus destinos con palabras que pueden dejarlo a su hijo, a su hija, con un resentimiento. ¿Sabe qué? Cuide la manera de hablar. Tenga mucho cuidado en lo que dice. Pensemos antes de hablar. A veces las emociones nos juegan mal y es por eso que cuando están airados, entonces salen palabras que después usted va a querer arrepentírselas de haberlas dicho. ¿Cuántas relaciones se han roto? Amistades se han roto por palabras que fueron imprudentes. Muchas veces el hablar de manera imprudente es decir las cosas, mejor dicho, en mal momento, en mal tiempo y en mal lugar. Cuide las palabras que habla usted, porque recuerde que de eso también vamos a dar cuenta a Dios. Así que a los amigos que se han conectado aquí en el Zoom, que vienen por primera vez, que han sido invitados, yo quiero acercarme a usted y decirles, ¿sabe qué? Para poder tener control de nuestras palabras mejor, es importante que el Espíritu Santo controle nuestras palabras, que controle nuestros pensamientos. Así que yo lo animo a usted, si usted se ha conectado por primera vez, entréguele su vida a Jesús. Yo lo voy a guiar a una oración. Repítala ahí junto con su familia. Repita ahí conmigo, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Señor, que tu presencia entre en mí y que pueda cambiar de adentro hacia afuera, principalmente en mis pensamientos, para que pueda tener palabras de bien. Señor, que mis palabras dejen de ser ofensivas, que mis palabras dejen de ser dañinas, que a partir de ahora mis palabras hacia mi familia sean palabras de ánimo, de esperanza, de fe, de confianza y de amor. Ayúdame, Señor, a tener tu lenguaje en mis labios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero bendecir su vida. Si usted ha hecho esta oración, yo bendigo su vida y declaro que Dios va a hacer cosas grandes para usted. ¿Por qué lo declaro? Porque eso dice la palabra. Yo no le voy a declarar nada que no diga la palabra. La palabra de Dios dice claramente que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y usted, desde el primer momento que le entrega su vida a Jesús, usted y toda su familia se convierte en una familia completamente vencedora. Aquí están conectados todas las familias vencedoras del norte del Perú, porque sé que Dios nos va a llevar semana a semana, mes a mes, a un nuevo nivel. Tu familia, después de esta pandemia, nunca más va a ser la misma. Tu familia será un gran instrumento para la obra de Dios. Tú y tu familia serán completamente salvos. Que Dios me los bendiga, amada iglesia, y continuamos hoy con el pastor Sergio Hornung con la segunda enseñanza de Hogar, Dulce Hogar, 11 de la mañana, canal de YouTube de Comunidad Cristiana Agua Viva y del pastor Sergio Hornung. Conéctese
y usted tendrá más palabra de parte de Dios. Que Dios me lo bendiga, que tenga un feliz día de la familia, que pase un lindo domingo.